Muchísimas gracias por estar con nosotros, Catalina, bienvenida. Muchas gracias, Carla, muy buenos días. A ver, creo que todos los expertos en la materia han considerado que este es un muy buen avance, porque antes se tenía que entrevistar muchas veces a menores de edad, que además muchas veces se confundían, cambiaban las versiones, incluso era mucho más difícil para la persecución del delito, pero también estaba esto otro, el no revictimizarlos. ¿Cómo opera esta ley? Y no sé si estamos en el estándar en el que se debiera estar o todavía quedan espacios de mejora. Ajá. Mira, te cuento, la ley de entrevistas videograbadas, como tú bien decías, se va a implementar gradualmente, ¿ya? Y estos son diferentes regiones, dada la complejidad y los cambios que hay que hacer a todo el sistema de justicia penal, se implementa en diferentes etapas, son 3 etapas. La primera etapa ya comenzó a implementarse en octubre del 2019, que es la primera etapa, las regiones del norte, extremo sur y la región del Maule, y ahí hoy día existen las condiciones para que efectivamente todos los operadores del sistema de justicia penal que interactúan con los niños tengan la posibilidad de aplicar adecuadamente aquellos lineamientos y técnicas como dispone la ley. Esto significa que hay modificaciones en la denuncia, en cómo se entrevistan los niños principalmente, una de las grandes innovaciones que existe, la aplicación de la técnica de entrevista investigativa videograbada y también modificaciones respecto a cómo se toma la declaración en juicio, ¿cierto?, de niños, niñas y adolescentes. Hablemos un poco, espérame, para ir como desglosando por tema. Tú dices, súper relevante la técnica con la que se entrevista a los niños. Yo me imagino que para un niño, no sé, estoy pensando por ejemplo en un abuso sexual, que lamentablemente estos últimos días hemos visto muchos casos y es algo que preocupa en nuestro país. Puede ser muy complejo para un niño, además dependiendo de la edad, verbalizar, dar detalles, ser específico. Puede haber, me imagino, una sensación de incomodidad en una entrevista y no sé cómo lo hacen para regular el que a lo mejor un niño efectivamente necesita más que una entrevista para llegar al grado de profundidad. Entonces, ¿cómo contempla eso esta ley? Sí, mira, te cuento. Efectivamente, entrevistar a un niño es bastante complejo, ¿ya? En el sentido de que todos los niños son diferentes, todos los niños tienen diferentes características y particularidades y, por tanto, necesitamos tener entrevistadores suficientemente entrenados en esta técnica, que está validada científicamente a nivel internacional y que con esta ley la incorporamos en Chile. Es una técnica que contiene una metodología con un protocolo específico de entrevista, donde se plantean principalmente preguntas abiertas para no inducir el relato del niño, que era uno de los grandes problemas que teníamos antes, donde el niño naturalmente puede ir expresando los hechos ocurridos y que el entrevistador va interactuando lo menor posible, siendo el protagonista el niño quien va relatando, ¿cierto? Y esta metodología permite no solamente no ocasionar un mayor daño o afectación al niño, porque ya viene afectado obviamente producto del propio delito, sino también obtener la información de mayor calidad, con mayor precisión, con mayor detalle, para orientar de mejor forma la investigación y por supuesto después resolver el caso. ¿Y qué pasa con niños que en esa entrevista no logran verbalizar? Porque por muy entrenada que esté una persona, hay niños que son más desconfiados y con justa razón, que a lo mejor tienen al frente a alguien que no han visto nunca. Y hay niños que incluso siendo muy chicos, tienen la intención de no contar cosas que para ellos son dolorosas. Hay muchos niños que se protegen, que se van para adentro y que frente a un desconocido además a lo mejor, no sé, sienten algún tipo de desconfianza. ¿Cómo se hace si esa entrevista no es exitosa, por decirlo así? Sí, te cuento respecto a eso porque es importante que esta ley dispone que una vez realizada la denuncia se debe citar al niño en una entrevista investigativa, pero la ley en eso es súper explícita, dice siempre y cuando el niño esté en las condiciones físicas, psíquicas y emocionales para acudir. Y eso es sumamente importante. Además, la ley incorpora un principio que es súper relevante, que es el principio de la voluntariedad. Si tenemos un niño que no está preparado o que no quiere seguir participando, no va a haber ninguna necesidad y está prohibido en el fondo cualquier tipo de coacción, de obligación a que tenga que entregar su relato. Pero eso significa, perdón, volver a intentarlo más adelante, ¿significa que no haya solo una entrevista y haya otra? ¿O la ley establece que es una entrevista y punto? Porque ahí también hay un límite complejo de empezar a considerar otra vez que es necesario una nueva entrevista y llegar al escenario que teníamos antes, que evidentemente los iba revictimizando y los hacía volver a recordar algo que obviamente ha sido muchas veces muy doloroso. Sí, no, la ley dispone que se puede suspender y cancelar la entrevista si no están las condiciones. Y en eso es muy respetuoso respecto al interés superior del niño. Ahora bien,
Si, por ejemplo, un niño no estuviera en las condiciones en ese momento, porque se pone muy nervioso, porque obviamente está afectado, que es natural, después cuando él voluntariamente a lo mejor sí quiera prestar su declaración y entregar su relato, tiene toda la posibilidad de hacerlo. Y en esto la ley también es súper clara. Esta ley viene a cambiar el trato que teníamos hacia los niños, donde ellos realmente deben ser respetados, ¿cierto?, en sus derechos y en la autonomía también que tienen respecto a poder decidir cuándo hablar y cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, en eso es súper importante y quería aprovechar también de contarte que, bueno, acabamos de lanzar un libro que es de la técnica de entrevista investigativa videograbada. Lo acabamos de publicar junto a Ediciones UC y tratamos de compilar en este libro precisamente todos aquellos fundamentos, orientaciones, lineamientos que se relacionan con la técnica de entrevista investigativa y que puede ser de mucho apoyo para aquellos entrevistadores que son responsables de esta labor, ¿cierto?, que sabemos y entendemos que es muy compleja y es un desafío importante que tenemos como país en los próximos años, muy compleja. No solamente ahora. Por eso, Catalina, te quería preguntar a quién le compete, quiénes son los entrevistadores. Siempre esto es en el marco de los tribunales de familia. ¿Hay otro tipo de delitos donde un niño pudiera también tener que prestar, no sé, en otra sede, digamos, esta declaración en esta entrevista videograbada? ¿Quiénes están a cargo? Las instituciones responsables y quienes deben proveer entrevistadores idóneos para el sistema son Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Ministerio Público, la Fiscalía, ¿cierto? Ahora, la ley dispone que en el eventual caso que no existan entrevistadores de estas instituciones, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública debe asumir de forma subsidiaria, en el fondo, con entrevistadores. Y estos entrevistadores son entrenados en cursos específicos, especializados de entrevista investigativa videograbada, y no solamente tienen una formación inicial, que debe ser también, ellos deben ser acreditados ante el Ministerio de Justicia, sino también la ley los obliga a tener una formación continua, porque ellos van a acreditarse, pero luego de transcurrido un tiempo van a tener que reacreditarse. Claro. Entonces, la ley ahí lo que quiere garantizar es que esta especialización sea permanente en el tiempo. Qué bueno lo de la reacreditación, ¿eh? Porque en todo orden de cosas, en todas las profesiones, en todo el desempeño de cualquier persona, está bien demostrado que puede haber un desgaste. Incluso hay un fenómeno que se llama el burnout, que es como el que se detona, digamos, como un cansancio tan grande que se baja la guardia y se pierde la motivación. En el fondo ya no haces bien tu trabajo. Y me parece que en este orden de cosas, de ámbitos de trabajo, es súper relevante mantener la empatía y la sensibilidad. Y no sé si es tan fácil, porque en el fondo los entrevistadores van escuchando un caso tras otro y se puede ir perdiendo la capacidad de asombro, se puede ir perdiendo esa técnica. Tú me dices que en el fondo es capacitarse y recapacitarse para evitar que eso ocurra. Sí, y lo que tú dices es súper importante y lo planteamos desde un inicio. El tema de la motivación y el compromiso y la voluntariedad para hacerse cargo de este rol son aspectos fundamentales. Sabemos lo desgastante que puede ser escuchar diversas versiones de muchos niños, ¿cierto?, que son afectados por estos delitos, y en ese sentido hay muchos lineamientos o directrices que deben instalar las instituciones al interior de sus organizaciones, en el sentido de procurar que estos entrevistadores no solo manejen los aspectos técnicos, sino que también mantengan esa motivación y voluntariedad, ¿cierto?, de poder dedicarse a esta labor, claro, que es bien exigente. Entonces, es importante también generar esta especie como de comunidad de entrevistadores para que también entre ellos se vayan apoyando y sin duda vayan saliendo nuevas experiencias y aprendizajes. Absolutamente. Entonces, tiene que haber vayan a aprender esas prácticas. Tiene que haber como un genuino interés de empatizar y de escuchar Exacto. a los niños, que muchas veces tampoco Exacto. hablan de manera tan lineal, hay que ser bien interpretativo. Me queda súper claro el tema de la capacitación. Te quería preguntar dos cosas. Si estas videograbaciones de las declaraciones siempre van a estar ligadas a la persecución de un delito o hay otras causas, a lo mejor no delictuales, donde también los niños participan. Por eso te preguntaba por los tribunales de familia, por ejemplo. ¿Y cómo es el escenario físico donde los niños tienen que prestar esta declaración? Porque ese ambiente también puede influir en la predisposición con la que te narren una situación que ha sido compleja. Sí.
Bueno, la ley dispone que tiene que haber una coordinación efectiva entre todas aquellas instancias, instituciones, organizaciones que se relacionan con el caso y con el niño en particular. Y en este sentido, procura que haya una coordinación entre el sistema penal y los tribunales de familia, como tú decías. Porque muchas veces estos casos están involucrados con medidas de protección, ¿cierto? Entonces es importante que, por ejemplo, los jueces de familia puedan acceder a este registro. Y eso sí lo dispone la ley. Ahora, respecto a las salas, como tú decías, son salas especiales que efectivamente tienen ciertos estándares y criterios para poder ser habilitadas. Y eso está súper recogido, muy bien recogido en un protocolo específico, donde son salas que tienen que estar apartadas, obviamente, con una condición de privacidad, de seguridad para el niño, con un sistema de videograbación que se le explica al niño en el fondo por qué está ahí y qué significado tiene esa grabación, porque para un niño puede ser muy perturbador, ¿cierto? Ver cámara o ver que se le está grabando o tener un micrófono. Son salas que también, no sé si tú recuerdas que muchas veces has hablado que hay salas que tienen como unos espejos, donde uno puede ver hacia el otro lado. Sí. Lo que dispone la ley es que esas salas ya no se utilicen. Es importante que el niño se sienta suficientemente seguro y esos vidrios pueden ser muy intimidatorios. Entonces, lo que dice la ley es que tiene que ser un sistema de circuito cerrado, ¿sí? Donde exista esta sala, como ahí se está viendo en las imágenes, con implementos muy neutrales, también para no sobreestimular ni sobrereaccionar al niño, ¿cierto? En un ambiente tranquilo, con todos los sistemas y equipamientos técnicos para poder realizar esta diligencia de la investigación. Perfecto. Catalina, ¿el nombre del libro es? El nombre del libro es Entrevista, aquí lo tengo. Entrevista investigativa videograbada a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Ya, pues es que mucha gente a lo mejor puede estar interesada, a lo mejor para uno común y corriente no sé si se va a meter tanto en la técnica, pero para quienes se tienen que capacitar, para los abogados que trabajan en esto, para los jueces, súper interesante poder leer esto y ir viendo paso a paso cómo se va implementando. Así que vamos a ir permanentemente monitoreándolo y conversándolo. Muchas gracias por esta entrevista. Perfecto. Muchas gracias, Carla, que estés muy bien. Que te vaya bien, nos vemos. Gracias, chao. Ahora